Hola, en esta ocasión vamos a probar la linealidad de una transformación, es decir, demostrar que una transformación es lineal. Y tenemos el siguiente ejemplo, tenemos una transformación que viene de las funciones continuas en el 0, 1 a los reales. Y se define de la siguiente forma: la transformación aplicada a f es la integral de f de x por g de x en el 0, 1, donde g es una función continua en el 0, 1. La primera propiedad que vamos a probar es que las transformaciones separan las sumas, es decir, algo como esto. La transformación aplicada a la suma de f1 más f2 es igual a la transformación de f1 más la transformación aplicada a f2. Ahora, en nuestro caso, la transformación aplicada a la suma se vería de la siguiente forma. La transformación de f1 más f2 es igual a la integral, como está definida, de lo que está dentro del argumento de la transformación, f1 más f2 de x, por la función que nos da la definición, por dx. Ahora, ya que estas funciones van de las funciones continuas a los reales, por propiedades de los reales, podemos aplicar ley distributiva dentro de la integral y nos va a quedar de la siguiente forma. Se distribuye la g y nos queda f1 por g y f2 por g de x. Ahora, nosotros sabemos que las integrales por sí mismas separan las sumas y nos va a quedar de la siguiente forma. Es decir, la integral de una suma es la suma de las integrales. Y esto claramente, esta integral es la definición inicial que nosotros teníamos de la transformación. Entonces podemos concluir que esta integral es la transformación aplicada a f1 y esta es la transformación aplicada a f2. Es decir, nos queda de la siguiente forma. Probando así la primera propiedad, es decir, la transformación de la suma es la suma de las transformaciones. Ahora vamos a probar la segunda propiedad, que es que separe o saque los escalares. En este caso los escalares son números reales. La propiedad se ve de la siguiente manera. Se tiene que cumplir que la transformación de alfa por f sea alfa por la transformación de f. Vamos a aplicar la definición de la transformación lineal a alfa por f de la siguiente forma. Entonces tenemos que, según la definición, el argumento de la transformación lineal es la integral del argumento que tenemos en la transformación por la función g. Pero nosotros sabemos que por propiedades de las integrales, estas sacan las constantes. Y como alfa es una constante, tenemos lo siguiente. Tenemos alfa por la integral de f de x, g de x, dx, que esto es la definición de la transformación aplicada a f. Entonces nos queda que esta integral es igual a alfa por la transformación aplicada a f, y siguiendo la cadena de igualdades tenemos probada la segunda propiedad, mostrando así que la transformación es lineal. A continuación vamos a ver un ejemplo de una transformación que no es lineal, es decir, falla en alguna propiedad. Tenemos la transformación definida de la siguiente forma: es una transformación de R3 a R2, donde a un vector en R3 lo transforma en un vector de R2 definido como 1 entre la tercera componente del vector. Vamos a suponer que los vectores son de la siguiente manera: que los vectores de en R3, U es 1, U2, U3 y V es V1, V2 y V3. Vamos a probar la primera propiedad. Vamos a intentar, si resulta verdadera, que separa las sumas, es decir, lo siguiente. Nos preguntamos si es verdad que la transformación aplicada a U más V es igual a la transformación aplicada a U más la transformación aplicada a V. Vamos a definir primero la suma de U más V. De esta manera, U más V
sería el vector u con sus 3 componentes más el vector v con sus 3 componentes y se suman componente a componente y nos quedan. De esta forma tenemos el vector resultante de la suma, que es la suma de cada componente, u1 más v1, u2 más v2, u3 más v3. La transformación aplicada a este vector suma quedaría de esta forma. La transformación aplicada al vector queda de esta manera. Vemos que el vector está de manera vertical con la primera, segunda y tercera entrada, que nos quedan 1v1, u2 más v2 y u3 más v3. Al aplicar esta transformación nos debe quedar un vector en R2 con la primera componente en 1 y la segunda componente igual a la tercera del vector original, de esta manera. Nos queda la transformación aplicada al vector suma es igual a este vector que empieza con su primera componente 1 y la segunda componente es igual a la tercera componente del vector original. Y notemos también que la transformación aplicada a cada vector por separado y sumados, como en esta parte, queda de la siguiente manera. Es decir, la transformación aplicada a u más la transformación aplicada a b, de acuerdo a la definición, nos queda 1 u3 más 1 b3 y sumando componente a componente nos queda el vector 2, que es la suma de 1 más 1, y la siguiente entrada queda u3 más b3, que es la suma de estas dos. Y claramente tenemos que el primer vector no es igual al segundo vector, es decir, esta desigualdad. Tenemos que el primer vector claramente no es igual al segundo vector, ya que no son iguales entrada a entrada. Por lo que podemos concluir que la transformación aplicada a la suma, en este caso, no es igual a la suma de las transformaciones, por lo tanto, no es lineal. Y así ya tenemos dos ejemplos de dos transformaciones, una que resultó ser lineal y una que demostramos que no es lineal porque falla en una de sus propiedades. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y si tienes más dudas, déjamelo en los comentarios y hacemos un video resolviendo tus dudas. Gracias, bye.